Hola, este vídeo es una especie de tutorial para enseñaros cómo hago yo mi presupuesto todos los meses. Aquí en España recibimos la paga una vez al mes. En otros países, sobre todo en América Latina, pueden recibir un pago una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, pero aquí en España lo recibimos una vez al mes y este presupuesto está pensado más o menos para eso. De todas maneras, una vez que hagamos el presupuesto, que lo veáis, si tenéis alguna duda o tenéis una casuística como esta, a lo mejor 2 pagas al mes o así, pues me lo podéis poner en comentarios y hacemos otro vídeo de cómo hacer un presupuesto para ese tipo de casuísticas, ¿no? Es importante comentaros también que el presupuesto se puede hacer en una hoja de cálculo, en internet, como lo estoy haciendo yo, que estoy utilizando Google Sheets. Me parece una herramienta bastante interesante porque me permite acceder a ella desde cualquier dispositivo, en cualquier parte, para ir revisando si lo que estoy gastando corresponde más o menos con lo que tenía previsto. Pero esto también se puede hacer en una libreta, en un cuaderno, llevarlo en el bolso. Eso ya como cada uno se sienta más cómodo. Lo importante es hacer el presupuesto, no dejar de hacerlo, sino intentar buscar la forma que nos resulte más fácil y en la que podamos ser más constantes, que esto es muy importante, ¿vale? Bueno, este presupuesto mensual está pensado como para un matrimonio que a lo mejor tenga un hijo. Voy a hacer números bastante redondeados, un presupuesto muy bajito. De todas maneras, bueno, si veis alguna cosa que tengáis alguna duda, lo comentamos, ¿vale? Me lo dejáis en comentarios o me mandáis un privado a través del Instagram. Lo primero que vamos a hacer es revisar el calendario anual. Me gusta apuntar todos los recibos que se nos cobran una vez al año o una vez cada 6 meses o a lo mejor trimestral, ¿no? Que siempre hay recibos que a lo mejor se nos pueden olvidar y luego a lo mejor has hecho tu presupuesto y te encuentras con que se te había olvidado incluir una de estas anualidades que como pasa muy rara vez, es fácil que no la tengamos en cuenta. Entonces lo primero que vamos aquí es al mes de octubre, que es el que nos interesa, para revisar si hay algo que incluir en el presupuesto y no hay. En mi caso, ¿no? En mi ejemplo. Si hubiera algo, pues lo apuntaríamos aquí en las categorías. Vale, pues vamos a empezar a rellenar los ingresos. Los ingresos son cualquier tipo de nómina, de paga, de ayuda, incluso si un familiar te da dinero, eso todo lo tenemos que incluir en el apartado de ingresos. Si vamos a utilizar ahorros que tengamos por allí guardados, también es importante ponerlo en los ingresos porque esto nos va a dar los datos reales de lo que estamos gastando, si no sería bastante complicado. Entonces, bueno, supongamos que los dos trabajan, que ella cobra una nómina, que él también, y que además reciben una ayuda y a lo mejor un familiar les da algo de dinero. Si tuviéramos una paga extra la podríamos incluir, la devolución de la renta, bueno, todo el dinero que estimemos recibir en un mes se debe incluir aquí. Otra cosa importante que nos había dicho es que todo lo empezamos a hacer en la columna de estimado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos recibido la nómina. Y esto puede ser interesante, sobre todo cuando tenemos ingresos variables, cuando a lo mejor recibimos una nómina diferente todos los meses, porque nos ayuda a hacer el presupuesto en base a la menor cantidad posible. Es decir, si yo tengo, para no enrollarme, ¿no? Que no quiero hacer esto muy largo, pero no lo quiero dejar de explicar. Si tenemos ingresos variables, en los ingresos debemos estimar de entrada aquel ingreso de menor cantidad que hayamos recibido en los últimos 6 meses o incluso en el último año. ¿Por qué? Porque esto nos pone en el peor escenario posible. Imagínate que nos pusiésemos la nómina más elevada y de repente nos llevamos la sorpresa de que cuando hemos recibido la nómina es bastante menos de lo que habíamos estimado. Pues todo el presupuesto se nos va a la porra porque obviamente hemos recibido mucho menos y hemos estimado el resto de gastos bajo una premisa que no era cierta.
Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el menor de los ingresos que hayamos recibido los últimos 6 meses o el último año, y es lo que vamos a colocar aquí como ingresos recibidos. En el momento que recibamos la nómina en nuestra cuenta, rellenamos la columna real y a lo mejor, pues si es más dinero, podemos hacer ajustes en la columna real del resto de gastos que vamos a ir viendo a continuación. Si estamos, por ejemplo, dedicando nuestros esfuerzos a ahorrar o a pagar una deuda, pues ese dinero que vamos a recibir de más ya sabemos que lo podemos destinar a alguna de estas prioridades, ¿no? O si vemos que nos hemos quedado un poco cortos en otras categorías, pues podemos aumentar un poquito, pero lo importante es empezar con el peor escenario posible, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos puestos todos los ingresos, vamos a sumarlos y dejamos aquí un subtotal de los ingresos. Luego vendría la categoría de ahorros, ¿vale? ¿Cuánto dinero tengo que ahorrar o cuál sería lo ideal? Eso da como para otro vídeo, especialmente solo de los ahorros. Yo en este presupuesto, como lo veis, tengo aquí un cuadrito que me ayuda a ver pues cuál, según la regla del 70-20-10, qué es lo que estoy destinando a cada cosa, qué sería lo ideal destinar y cuál sería lo real, ¿no? La regla del 70-20-10, rapidito, consiste en el 70% de gastos, dedicar el 20% a los ahorros y el 10% a ser generosos con los demás, es decir, a donar nuestros ingresos, porque la donación es importante tenerla en cuenta todos los meses porque esto nos ayuda a ser más agradecidos y más conscientes de lo que tenemos. Y bueno, si estamos en una situación difícil, donar también nos ayuda a practicar esa generosidad, porque en el momento que tenemos más es más difícil dar si no hemos cultivado esa actitud antes, ¿no? Si no hemos sido justos en lo poco, pues es difícil serlo en lo mucho también, ¿no? Pues de momento vamos a suponer que con esta regla del 70-20-10 tendríamos que estar destinando el 20% de los ingresos al ahorro, ¿no? Que sería, a ver, serían 490 euros de nuestro dinero destinado al ahorro. Y pues, ¿a qué dedicarlo? Pues podríamos tener un fondo de emergencias, un fondo de ahorros en Navidad, como os decía, esto da para otro vídeo, pero digamos que mi prioridad en este presupuesto es un fondo de emergencias porque no tengo y quiero dedicar la mayor cantidad posible a esto, ¿no? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, que 400 euros va al fondo de emergencia y 90 a ahorrar para la Navidad. Sumo los dos ahorros y lo guardo, ¿no? Este subtotal. Lo siguiente sería las deudas. Si tenemos deudas, em, bueno, esto también da para otro vídeo. Pues es mucha información, ¿no? Son muchas cosas, pero supongamos que esta tarjeta de crédito, el pago mínimo son 50 euros y en el coche mi pago mínimo son 110 euros y es lo que estoy pagando todos los meses. Si yo ya tuviera un fondo de emergencias, podría destinar el dinero que supuestamente tengo que ahorrar a amortizar estas deudas que tengo aquí. Pero eso, como os digo, da para otro vídeo donde hablaré solo de deudas. De momento vamos a seguir con el presupuesto. Ya sabemos que las deudas es irrevocable, es decir, no se puede cambiar. Hay que pagar por lo menos el mínimo en cada una de ellas, pero los ahorros sí que, bueno, si vemos que nos vamos pasando de gastos, los ahorros los podemos cambiar, que para eso es el presupuesto, ¿vale? Lo ideal es esto, este es el escenario ideal, pero ya vamos a ver qué pasa este mes de octubre con nuestros gastos y si nos será posible ahorrar esta cantidad, ¿vale? Vamos a poner aquí que, bueno, tenemos los gastos fijos, que esto nos lo he explicado. Los gastos fijos son aquellos que son necesarios para la vida. O sea, nosotros no podemos prescindir de la luz, no podemos prescindir del gas ni del agua en la casa. Tenemos que estar comunicados, necesitamos internet, un móvil, ¿vale? Los gastos de colegio también son gastos bueno, que tenemos que hacer, no los podemos rescindir ni modificar.
Entonces vamos a empezar a colocar aquí los gastos fijos. La hipoteca no se coloca en las deudas, ¿vale? Se coloca en los gastos fijos. Y bueno, empezamos aquí a apuntar, a lo mejor la hipoteca de este matrimonio puede ser unos 800 euros, la luz a unos 100 euros, el gas, bueno, esto de la luz y el gas varía mucho todos los meses, pero tenemos que tomar siempre el peor escenario posible, ¿vale? Como os decía en el caso de los ingresos. Por lo tanto, vamos a ver los recibos que hemos recibido los meses anteriores, más o menos en la misma época del año. O sea, puedo mirar, por ejemplo, recibos del año pasado de octubre, de noviembre, para ver en cuánto me vino el gas, en cuánto me vino la luz y hacer una estimación, subirle un porcentaje porque ha habido inflación de un 10 y pico por ciento, si no me equivoco. Entonces tendríamos que sumarle ese porcentaje a lo que pagamos el año pasado, estimando más o menos lo que vamos a gastar. Es preferible ir por arriba con el gasto. A lo mejor el año pasado yo gasté 100 euros, pues este año le pongo 150 en el gas, ¿no? Así, un poco es mejor ir por arriba, tener la previsión del peor escenario posible y si luego el recibo viene por menos, genial, porque ese dinero lo puedo ahorrar o lo puedo usar en otra cosa. Vale, el agua, el teléfono y la fibra, el móvil, las donaciones, lo que consideréis vosotros que tengáis que donar y gastos de colegio, ¿no? Esto es un supuesto. Hacemos un subtotal de lo que son nuestros gastos fijos y reservamos. Y luego vamos a los gastos variables, que son aquellos que podemos modificar, que podemos prescindir, que podemos intentar estirar, ¿vale? Que serían los gastos de la compra. Yo divido mi compra en 4 semanas. Por eso lo veis aquí repetido 4 veces. Bueno, en 4 semanas, quiero decir, lo divido semanalmente. El mes de octubre tiene 4 semanas, por eso lo he dividido en 4, ¿vale? Si fueran 5, pues tendrían que ser 5. Porque yo hago mi compra todos los viernes o sábados y, de esta forma es muchísimo más fácil contener el presupuesto, no desperdiciar tantos alimentos. Bueno, eso ya seguro que lo sabéis de sobra los que me seguís hace tiempo en Instagram porque hablo mucho de eso. Entonces, ¿cuánto gastar en la compra? La comida es uno de los mayores sitios donde se nos va el dinero con una facilidad impresionante. Entonces es importantísimo tenerlo lo más atado posible. A mí me ha resultado mucho calcular unos 100 euros por persona al mes. Si en la casa son 4, pues serían 400 euros al mes. Dividido entre 4 semanas son 100 euros a la semana. Si en la casa son 5, pues son 500 al mes. Si en la casa son 6, 600 al mes. Pues así más o menos, ¿no? Imaginemos que esta familia es de 3 personas, serán unos 300 euros al mes. Dividido entre las 4 semanas son unos 75 euros, si no me equivoco, ¿vale? Que vamos a poner como tope máximo en la compra. Esto es posible, sé que parece poco, pero es posible, sobre todo si lo tenemos bastante controlado. Y bueno, podéis ver toda la información que tengo sobre la compra en mi cuenta de Instagram. De todas maneras, creo que igual más adelante, si voy teniendo tiempo, iré subiendo más contenido sobre este tema que sé que a muchos les interesa. Vale, pues farmacia, aquí a lo mejor serán unos 20 euros. Aquí los medicamentos en España son bastante económicos, por lo tanto es una cantidad bastante razonable a mi parecer. Comida fuera, otra categoría que por lo menos en mi caso tengo que controlar muchísimo porque cada vez que nosotros salimos a comer es un dineral. A mí no me gusta cocinar y tengo mucho tentación de ir a comer fuera de mi casa donde yo no tenga que cocinar y entonces lo tengo que controlar en el presupuesto porque este es otro sitio donde se nos va mucho la comida, todo lo que es el ocio y el entretenimiento. Eh, para comer fuera, no sé, podemos decir que para una familia de 3 igual 80 euros o incluso menos, pero vamos a ponerle de momento 80. Personal es ella y personal es él. Estos son dos categorías de
misceláneos, las marco yo aquí, ¿no? Que es decir, que son gastos menores, eh, que es importantísimo también que la pareja tenga, ¿no? Un poquito para ella, un poquito para él, para lo que les apetezca, unos caramelos, unas patatas por ahí o tomarse un café en algún momento del día. Es importante que cada uno tenga su dinero o incluso ir a la peluquería, hacerse las uñas, ¿no? O en el caso de los chicos, pues comprar algo para ellos o para el coche o lo que sea, para que cada uno pues también sienta pues libertad, o a lo mejor lo quieres ahorrar para darle un regalo a tu pareja, eso también es completamente viable, pero es importante que cada uno tenga su dinerito todos los meses, aunque sea poquito. Pueden ser 10, 20 euros, lo que veáis que entra en el presupuesto, ¿vale? Vamos a ponerle que para cada uno son 20 euros y vamos a reservar, esto también es importante, una cantidad para imprevistos menores, porque siempre surgen cosas a lo largo del mes. En el colegio te piden un libro, o cumpleaños un compañerito de clase, o se rompe el zapato del niño, o bueno, hay cosas que no hemos incluido porque se nos han olvidado, o ha salido una excursión en el colegio. Bueno, tantas cosas, ¿no?, que pueden pasar, o has tenido que hacer un viaje y necesitabas para un taxi, bueno, lo que sea, ¿no? Y vamos a poner para estos imprevistos menores unos 100, 150 euros, porque la verdad es que los imprevistos hay bastantes, ¿vale? Luego tenemos misceláneos en efectivo. Bueno, en mi caso yo lo divido en efectivo, los misceláneos, ¿vale? Los divido, o lo que serían los imprevistos, porque yo casi todo lo llevo en tarjeta de banco, casi todo lo pago a débito, pero es verdad que hay cosas como ir a comprar el pan o, eh, no sé, cualquier cosa que necesites una monedita, que los niños quieren algo, un caramelo, lo que sea, pues siempre es bueno tener algo de dinero en efectivo suelto, ¿no? Entonces podemos poner unos 20, 30 euros, eso ya como lo veáis cada uno. Yo pongo siempre lo mínimo porque ya os digo que casi todo lo llevo con la tarjeta. Luego material escolar, bueno, he puesto aquí, ¿no?, cosas que se me ocurren que pueden surgir en octubre. Algún coletazo de material escolar que quede pendiente, porque los profesores siempre piden cositas cuando empieza el curso, algún libro de lectura o cosas especiales para los niños, ¿no? Y vamos a ponerle a lo mejor unos 20 euros también. Y luego los gastos de transporte, bien sea el metro o el tren o el combustible. Para metro podemos destinar unos 40 euros, que es más o menos lo que cuesta un abono. Y para el combustible, para gasolina o diésel del coche, igual unos 100 euros, porque ha subido mucho. ¿Qué pasa? Cuando hacemos aquí la suma de todos estos gastos variables y nuestro subtotal, empezamos a sumar lo que son los gastos, ¿vale? El balance, que es pues la suma o la resta, perdón, de lo que son los ingresos, del total de ingresos que recibimos, menos el total de gastos totales estimados, ¿vale? Siempre estamos hablando de estimados, todavía no hemos rellenado la columna real. Entonces los gastos estimados, en este caso veis que superan los 300 euros. O sea, quiere decir, si estamos en números rojos, si estamos en negativo, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. En este caso estaríamos 300 euros endeudados, ¿no? O estaríamos gastando 300 euros de más que no nos podríamos permitir. Lo bueno de hacer el presupuesto es que, bueno, podemos ir cambiando estas casillas que vemos aquí, estas categorías, estos gastos, hasta cierto punto, bueno, para llegar a lo mejor a que nos dé cero. Ese es nuestro objetivo, que el balance, es decir, los ingresos menos los gastos, sea la misma cantidad y que nos dé como resultado igual a cero. Vamos a verlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos que discernir. Hay gastos que podemos reducir, hay otros gastos de los que podemos prescindir directamente, y es verdad que podemos reducir y prescindir gastos hasta cierto punto,
porque tenemos que vivir, necesitamos comer, necesitamos servicios básicos, ¿no? Y el presupuesto nos va a ayudar a ver cuáles son nuestros problemas o cuáles podrían ser incluso las soluciones. Por ejemplo, yo veo que mi estimado de ahorro, lo ideal, mi cantidad ideal para ahorrar serían 490 euros, ¿verdad? Pero si yo estoy 300 euros por encima de mis posibilidades, a lo mejor tengo que reducir los ahorros. Es lo primero que vamos a ir a ver. Pero yo os recomiendo que el ahorro sea el último lugar donde vayáis a recortar. Sobre todo si tenéis deudas y si no tenéis un fondo de emergencia. El ahorro tiene que ser lo último. Entonces vamos a empezar a mirar de los gastos, qué otro tipo de gastos podemos reducir o eliminar. El combustible suele ser más o menos lo mismo cada mes, así que yo no lo tocaría. Lo mismo para el Renfe, ¿vale? El material escolar es muy poquita la cantidad que hemos puesto. Lo mismo que los misceláneos en efectivo, o sea, lo de comprar el pan y tal. 20 euros en un mes es bastante poco, pero bueno, es una cantidad todavía incluso manejable. En los imprevistos menores igual, bueno, en vez de 150 podemos poner 100, pero los imprevistos es importante tener una cantidad más o menos controlada, que no sea muy bajita porque imprevistos siempre vamos a tener y eso es tenerlo reservado aquí en el presupuesto es lo que nos va a ayudar a no gastar de más o a no ir a tirar de los ahorros para esto, ¿no? El dinero personal para él y para ella, pues igual lo podemos reducir. En vez de 20 euros este mes, le podemos poner 10 a cada uno. En comer en la calle, pues mira, igual este mes no nos podemos permitir pagar 80 euros en comer en la calle. Es que si sacas la cuenta, son 80 euros por 12 meses, son casi 1000 euros comiendo fuera. Pues a lo mejor podemos reducir esa cantidad un poquito y en vez de 80 pues podemos poner 50. A lo mejor en vez de salir 2 veces al mes podemos salir una. O nos vamos a sitios más económicos y nos comemos unas tapas por ahí baratinas y luego volvemos, ¿no? Cuestión de ir ajustando según mis prioridades. Ya no estoy por debajo o sea, no estoy por encima de los 300, ahora solo 200. ¿De dónde puedo tirar estos 200? Bueno, estos gastos fijos es muy difícil moverlos porque ya os digo que rara vez son variables. Si en algún momento el recibo de la luz me viene por menos, o el del gas, o el del agua, todo lo que me sobre de aquí, yo lo puedo luego derivar a los ahorros, por ejemplo, ¿no? Para no dejarlo allí, porque si lo dejas, te lo vas a gastar en cualquier cosa, ¿no? O lo puedo destinar, por ejemplo, a aumentar el fondo de los imprevistos menores para tener un colchoncito un poquito más gordo. Si tuviera entre los gastos variables alguna suscripción, podría prescindir de ella. O si tuviera Netflix, HBO y Disney Plus, pues en vez de tener tres me quedo con una, ¿no? Se trata de eso, de ir tomando decisiones en base a lo que son nuestras prioridades. Bueno, pues ya no hay más de dónde tirar, ¿verdad? Ya las deudas no las podemos modificar, esto es lo que hay. Y entonces nos damos cuenta que en vez de ahorrar 400 euros, pues solo podemos ahorrar 200 para que ya nos dé cero el presupuesto. ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, pues nos ayuda a ver que estamos ahorrando a un ritmo un poquito lento, que el tener deudas está impidiendo a lo mejor que podamos ahorrar con mayor eficiencia o está impidiendo a lo mejor que podamos tener un poquito más de soltura en el resto de gastos. La comida no la he tocado porque 75 euros para 3 personas en los tiempos que corren está justo, ¿vale? Yo creo que lo mínimo que deberíamos estimar para ser realistas es esto. Luego si gastamos menos, genial. La idea es que cuando vayas al supermercado, pues intentes ahorrar todo lo posible, pero para que ir un poquito por arriba, como os decía, en el peor escenario, vamos a dejarlo en 75, ¿no? Por eso no lo he tocado.
Pero como os decía, esto nos ayuda a ver que si tuviésemos deudas, igual podríamos estar un poquito más sueltos en la comida o podríamos dedicarnos un poquito más de dinero a cada uno para cuidarnos un poco más. Bueno, ese tipo de cuestiones es las que nos ayuda a ver el presupuesto. Vale. Entonces, bueno, como veis, el total de mis ingresos menos el total de gastos, que los gastos incluyen el ahorro, las deudas, los gastos fijos y los gastos variables, es lo que nos da es este total de aquí abajo, el total de gastos, y los ingresos menos los gastos es igual a cero. ¿Vale? ¿Qué hacemos cuando hemos recibido la nómina? Pues nos venimos aquí a rellenar la columna de gastos reales y vamos viendo pues si hemos recibido un poquito más de dinero de las nóminas o un ingreso que no esperábamos, lo podemos dedicar, como os decía, al ahorro, a lo mejor a llegar a esta meta, ¿no? De ahorrar esto, o a lo mejor a tener un poquito más de soltura en alguna de estas categorías, ¿vale? Ese tipo de cosas. Otra cosa, otra particularidad que me gusta llevar a mí en el presupuesto es a ver cuando yo vaya a recibir mi nómina, a qué cuenta bancaria voy a destinar qué cantidades, ¿no? Yo tengo mi dinero dividido en varias cuentas de banco y aquí os pongo un ejemplo simple, ¿no? De cómo sería con 5 cuentas hay aquí, ¿no? Yo tengo 7, me parece. 7, bueno, ya no me acuerdo. La cuenta de gastos fijos, ¿vale? Una cuenta para poner el dinero de todos los recibos. Esto nos va a ayudar a que no nos reboten ningún recibo del banco, que no lo devuelvan, ¿vale? Y que el dinero ya lo metemos ahí y nos olvidamos el resto del mes. Sabemos que, hombre, vamos revisando que no haya ningún recibo que haya subido muchísimo más de lo que habíamos esperado, pero vamos mirando que eso se vaya cumpliendo, pero ya el dinero está ahí, no hay que preocuparse que no tengo para este recibo, no tengo para el otro, ¿vale? Luego tenemos otra cuenta con los gastos variables, que son todos aquellos gastos que vamos a pagar con la tarjeta. Por ejemplo, la farmacia, los imprevistos, puede ser la compra, cuando ya has aprendido a controlar el gasto de la compra, ya puedes pagar con la tarjeta. Bueno, y este tipo de cosas, el transporte, el combustible, cosas que se suelen pagar más con débito que con efectivo. Luego tenemos la cuenta del fondo de emergencias, una cuenta de ahorros, y la cuenta de ahorros de otros fondos, ¿no? Por ejemplo, el fondo de Navidad. Y luego tenemos el total de dinero en efectivo, que es todo lo que marco en verde. ¿Vale? Todo lo que tengo aquí en verde sería lo que yo voy a sacar del cajero, porque seguramente te habrá pasado alguna vez que has ido, sacas dinero del cajero sin haber sacado estas cuentas, ¿no? Sin haber hecho un presupuesto ni nada y de repente te encuentras con que te están cobrando recibos y ya no tienes dinero para pagarlo, ¿no? Porque cuando no tenemos muy claro a dónde va a ir el dinero destinado y lo que podemos sacar realmente, pues pasan estas cosas, ¿no? Es bueno tenerlo un poco visto para evitar sorpresas. Y también para, así evitamos que nos quedemos sin dinero el día 5 del mes, porque cuando acabas de recibir la nómina, tu cabeza dice, tengo dinero, y tienes una sensación falsa de que tienes una cantidad de dinero, una soltura que luego te das cuenta que no es así. Por eso es importante hacer un presupuesto y ver en realidad qué es lo que dispones y qué es lo que no. Bueno, esto sería más o menos lo que es el presupuesto mensual. Si veis alguna cosa que no esté aquí mencionada, escribírmelo si tenéis alguna duda, si os ha gustado, si os parece un fastidio, si, bueno, lo que sea, me lo decís. Que no he querido alargar mucho el vídeo, no sé lo que llevamos grabado ya hasta el momento, pero bueno, no quiero que se haga muy largo ni muy pesado. Espero que hagáis vuestro presupuesto de octubre, que os vaya fenomenal y si tenéis dudas mientras lo vais haciendo también me lo decís y lo vamos aclarando, ¿vale? Un abrazo, adiós.